La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a mañana escuchar. En La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. This is CNN Breaking News. Good evening, everyone. Thank you for joining us. I'm Don Lemon. Right now, so much of the world is just in shock and disbelief, trying to process what has happened today and make some sense of this gigantic loss. Here's what we know right now, and even though it has been several hours, it is still stunning to say the words that Kobe Bryant, the legendary NBA star, is dead tonight. Pues la verdad, da indignación ver cómo tratan al pueblo hondureño, porque la verdad, uno no viene a quedarse aquí en México, uno nomás pasa aquí para irse para Estados Unidos, uno tiene en mente el sueño americano, no necesita quedarse aquí en México. ¿Para qué? México a veces en unas ocasiones se ha portado muy bien, pero esta vez ya da indignación cómo trataron al pueblo hondureño. Hoy día últimamente se nos quieren hacer creer que los inmigrantes y los refugiados somos la causa de todas las miserias de nuestra sociedad. Espero que todo lo creáis. Y siempre la inmigración, siempre los viajeros fueron la riqueza de nuestra civilización. Muchísimas gracias. Gracias. Me congratula que después de habernos encontrado tantas tardes en esa plaza de la Puerta del Sol, donde hemos coincidido desde hace tantísimos años con tantos venezolanos, que podamos cederle este espacio, el Ayuntamiento de la capital de España, en reconocimiento a lo que es el auténtico presidente de Venezuela, don Juan Guaidó. Pues es la oposición que tenemos, es que es lo que digo. Si aquí estamos ante una política de Estado que necesitaría del diálogo y del acuerdo de todas las fuerzas políticas, pero lo que tenemos es una oposición que utiliza el dolor del pueblo venezolano para intentar hacer y confrontar con el gobierno de España. Un gobierno, insisto, que lo que quiere son elecciones cuanto antes en Venezuela, que el voto de los venezolanos y venezolanas, en una democracia plena, puedan decidir su futuro. Eso es en lo que está el gobierno de España y es en lo que estaremos siempre. En mi opinión, acierta. Y debo decir, más allá de la cuestión ahora de la presencia de Guaidó y demás, que el enfoque sobre Venezuela, antes o después, tendrá que cambiar en muchas actitudes políticas y en muchas cabezas. Pues entonces porque hay mucha desinformación sobre Venezuela. Yo he viajado 38 veces desde 2015 a Venezuela y, por tanto, creo que algo sé de lo que pasa allí, y promover las sanciones económicas para que un pueblo sufra, intentar derrocar a un gobierno y no apelar a la convivencia pacífica, al diálogo, al acuerdo, al entendimiento entre dos sectores de la sociedad. Si somos un ministerio feminista y un gobierno feminista, tenemos que tener objetivos a medio plazo, a 4 años en una legislatura. Pero para mí la primera ley que tenemos que impulsar, ya creo que también lo he dejado ver en varios momentos, pero la primera ley que tenemos que impulsar es la ley del solo sí es sí, la ley de garantía de las libertades sexuales. Eso para mí es una absoluta prioridad, es convenio de Estambul, es un absoluto consenso en la sociedad española, es lo que está gritando en las calles el movimiento feminista, y creo que eso lo tenemos que hacer, para allá.
Buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este programa. Hoy por fin ya es lunes. Y comienza una nueva semana, una semana más a golpe de Fridonia con Conciencia, este tema de su nuevo disco, que además da título también a ese disco. Y en una semana llena de informaciones, ahora vamos a hacer el repaso, pero antes dejadme que dé la bienvenida a todas aquellas personas que se están incorporando a esta hora al programa, que nos van a ayudar también a analizar la actualidad, que nos van a ayudar a comentar la actualidad. Hoy además María Puntos está enfermita, estaba ya la semana pasada, tenía un poco de trancazo y entonces esto ha ido a más, así que hoy se quedará descansando y le deseamos una muy pronta recuperación. Pero por eso hoy vamos a estar con una cierta intimidad aquí, aunque tenemos un montón de cosas de las que hablar. Hablaremos con Pilar de la Peña, hablaremos de internacional. Le vamos a preguntar por este accidente que ha tenido lugar en Estados Unidos. Ya sabéis que tiene conmocionado al mundo del deporte. Falleció anoche Kobe Bryant, el extraordinario, la leyenda del baloncesto, la leyenda del básquet. Falleció en un accidente de helicóptero, de manera que ha impactado muchísimo en las retinas de todos los aficionados. Estoy viendo que en el propio chat hay un montón de gente que nos dice lo impactado que se encuentra ante esta noticia. Luego lo comentaremos con Pilar de la Peña porque ha tenido un altísimo impacto también en la prensa mundial. Hablaremos también con Gabriela Biener. Gabriela Biener es escritora. Hoy es lunes. Ya sabéis que los lunes dedicamos un espacio en este programa a hablar de feminismo y a reconocer a aquellas mujeres que colocan el foco sobre las grandes asignaturas pendientes en materia de derechos sociales, de derechos relacionados con el feminismo, con los derechos de las mujeres. Una de estas mujeres es Gabriela Biener. Es una escritora muy reconocida que ahora presenta una obra de teatro bastante interesante, bastante llamativa, sobre su propia experiencia, la vida en una familia poco convencional. Una familia se casó con una mujer y con otro hombre, han tenido varios hijos entre ellos, ahora lo han llevado al teatro, está en el Teatro del Barrio en estos días y vamos a hablar con ella para que nos hable de esta obra de teatro, de los retos del feminismo, de cómo el poliamor se puede ubicar dentro del feminismo. Bueno, hablaremos con Gabriela Biener ahora aquí a continuación y sobre todo de estas otras miradas que desafían al sistema, que desafían a la familia tradicional, que desafían lo políticamente correcto y que también hacen una reivindicación de género desde lo más profundo de su alma. Así que Gabriela Biener nos acompañará dentro de un ratito. Bueno, esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Bueno, pues todo eso es de lo que tenemos que hablar hoy, pero antes vamos a saludar a todas aquellas personas. Sí, dice Pedro Quintana, anda, he visto en la programación del Teatro del Barrio la obra. Se estrena el día 30, o sea, dentro de 3 días, el próximo jueves, este jueves. Es una obra además que tiene... Bueno, quienes lo han visto, porque ya ha habido alguna representación para algunas personas quienes la han visto están diciendo que es maravillosa, que es polémica, que además no elude las complicaciones que se ha dado en toda su situación personal. Es una especie de monólogo. Ahora le preguntaremos un poco cuál es la dinámica, pero es por ese tono que tiene, por ese punto de desafío y de valentía, pues tiene, en fin, está siendo muy reconocida. Bueno, pero tenemos que hablar también de las polémicas que están sacudiendo a la política nacional, así que ya os imagináis por dónde va. Elena Noruega, muy buenos días. Elena Mamen Páez, muy buenos días. Mamen Pepe Nicás, buenos días. Hidralcat, buenos días. Mamen Pedro Quintana, Ángel Trianero, Elena Castillo, Jaime Asensio, Lía, Ayla, Rubén, un montón de gente que se está incorporando a esta hora y a las que pedimos que utilicen el siguiente hashtag. Es el hashtag que hemos elegido hoy para poder comentar en las redes sociales el programa. Almohadilla la cafetera Kobe con K. Almohadilla la cafetera Kobe con K. Ya sabéis que el mundo ha quedado conmocionado después de este accidente aéreo que se ha llevado la vida de Kobe Bryant, la leyenda del baloncesto. Ha muerto
esta noche en un accidente de helicóptero. El icono de los Lakers viajaba con otras 8 personas que también han fallecido, entre ellas su hija de 13 años. Y esto tiene muy conmocionado al mundo del deporte y especialmente a todos aquellos seguidores de la NBA. Hay muchos entre nuestros oyentes, así que hoy este hashtag dedicado, enfocado, almohadilla la cafetera, Kobe. Porque si lo estás escuchando, no estás sola. Ayer, como digo, fue una noticia que impactó directamente. Luego hablaremos con Pilar de la Peña, porque yo no soy especial, ya lo sabéis, especial seguidor del mundo de los deportes, pero es verdad que tiene con un nudo en la garganta un montón de gente que lo ha convertido en una leyenda. Y ayer impactó en todos los informativos del planeta. This is CNN Breaking News. Good evening, everyone. Thank you for joining us. I'm Don Lemon. Right now, so much of the world is just in shock and disbelief, trying to process what has happened today and make some sense of this gigantic loss. Here's what we know right now, and even though it has been several hours, it is still stunning to say the words that Kobe Bryant, the legendary NBA star, is dead tonight. His adorable 13-year-old daughter, Gianna, known as GJ, also dead tonight. 7 other people, a baseball coach, a pilot, all dead. Claro, a nadie se le escapa, dicen en el chat, lo que contrasta el impacto que tiene la muerte de un ser humano frente a la muerte por goteo diaria de centenares de personas en el Mediterráneo y que pasa inadvertido ya a las retinas, a los ojos del mundo supuestamente desarrollado, pero independientemente de las valoraciones que se pueda hacer o del gran contraste que existe entre unos sucesos y otros, a nadie se le escapa que esta es una noticia que tiene un alto impacto mundial. Hoy es protagonista, portada en buena parte de la prensa del planeta y por lo tanto, pues, y es verdad, ha entristecido a un montón de gente, entre otros a muchísimos oyentes que lo están manifestando, así que no es evidentemente una noticia muy significada en la mañana de hoy en el panorama informativo. Bueno, pues saludamos a todas aquellas personas que se incorporan, a todos aquellos que están utilizando el hashtag, os lo agradecemos muchísimo, almohadilla la cafetera Kobe, porque además hoy voy a necesitar mucha ayuda. Hoy estoy aquí sentado como en los viejos tiempos en el estudio, en pijama, viendo la actualidad pasar por delante de nuestros ojos. Y ya nos acompaña por aquí, veo en el hashtag comentando, y me ayuda mucho que estéis comentando el programa, que estéis participando, entre otras cosas porque la inteligencia colectiva también ayuda a crear una cierta conciencia colectiva, pero ayuda también a elaborar un discurso por nuestra parte, de manera que también nos ayuda mucho a valorar las noticias en su justo peso. Almohadilla la cafetera Kobe, con K, almohadilla la cafetera Kobe. Os pedimos que lo utilicéis, que participéis utilizándolo en las redes sociales, como está haciendo Ventura Vilés, como está haciendo Figueroa Maroñas, como está haciendo Ska Salsent, como está haciendo Lía, como está haciendo Elisa, como está haciendo New Life, Juan Alix, Cristian Rosselló, como está haciendo Teresa Pablo, como está haciendo Carmen Quintana, dice como está haciendo Ken Joputo. Y dice Carmen Quintana, dice, anda, que ya basta de mirar al dedo la reunión de Ábalos con la vicepresidenta de Venezuela y no a la luna, la prohibición de entrada en Europa, haciéndole Europa el juego a los Estados Unidos. Qué disparate. Ya veréis, porque es que la polémica no ha terminado. Parecía que la polémica era de un solo día, pero en efecto hubo una reunión entre Ábalos del gobierno de España y la vicepresidenta de Venezuela, que no tiene permitida su entrada en suelo Schengen porque ya sabéis que hay una serie de bueno, ahora lo vamos a analizar, porque entre otras cosas el periódico El País hoy anuncia que se han violado algunos acuerdos. Dice, la número 2 de Maduro voló de Madrid a Doha para salir de la Unión Europea, aunque no pisó en ningún momento suelo español, según fuentes de los servicios de seguridad del aeropuerto. Creo, a lo mejor me equivoco, pero creo que esta mañana el enfoque no era tan preciso. Quedaba en una cierta ambigüedad sobre si se había cometido alguna ilegalidad. Las sanciones europeas obligan a España a impedir el tránsito de la presidencia venezolana. Pero lo que están diciendo las mismas fuentes aeroportuarias que han contado que voló de Madrid a Doha es que el tránsito lo hizo en España. Entonces quedaba en una cierta ambigüedad sobre si hemos roto esas sanciones, si hemos quebrado la legalidad impuesta por la Unión Europea. En todo caso, es verdad que es una polémica bastante utilizada por la oposición, bastante estéril, pero ha abierto un conflicto diplomático
por extensión con la Unión Europea, y eso acompaña la actualidad. Entonces vamos a tratar de ofrecer la máxima luz posible con esto para que por lo menos contéis con la información más precisa en esta materia, habida cuenta de que ahora mismo ya es parte esencial en el debate público esta reunión y las consecuencias. Sí parece que hay un evidente giro en la política de España para con Latinoamérica. Esto a nosotros nos parece muy interesante porque es verdad, en la prensa internacional estábamos haciendo un análisis la semana pasada, luego le podemos preguntar a Pilar de la Peña por esto, pero en el exterior no ha pasado inadvertido este cambio de posición del gobierno español en la relación que tiene con Venezuela, y ha habido medios internacionales como Euronews que están tildando de ambigüedad creciente ese cambio de estrategia, y algunos otros, como el New York Times, han llevado a sus páginas esta reunión secreta entre España y Delcy Rodríguez, la número 2 del gobierno de Venezuela. Es verdad que han tenido mucha repercusión ambas cosas. Se ha criticado en la medida en la que podía poner en peligro esas sanciones o podía estar colisionando contra esas sanciones impuestas por la Unión Europea, pero es verdad que de otra forma, aunque observamos un cambio en la posición del gobierno español, hay que recordar que no hace mucho tiempo Pedro Sánchez era uno de los presidentes del gobierno que reconocía públicamente a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, y eso creaba un conflicto diplomático porque en realidad el gobierno sigue estando en manos de Nicolás Maduro, no en manos de Juan Guaidó. Como ha venido a España en estos días, la oposición ha aprovechado este asunto para pasearle, presentarle en sociedad, hacerle reconocimientos y actos de reconocimiento público, ni más ni menos que en el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, en fin, la oposición está otra vez enarbolando este tema, está otra vez utilizando este tema para confrontar contra Pedro Sánchez. No es que tengan un especial interés en esto que ocurre en Venezuela, pero les sirve para golpear al Partido Socialista y que tiene a un socio, que es Unidas Podemos, en fin, y el resto lo conocéis perfectamente. Pero a mí me llama la atención porque yo creo que cualquier persona sensata sabe que la posición con Venezuela, con Latinoamérica, pero con Venezuela concretamente, tenía que cambiar. Como lo hemos estado utilizando un asunto, una gran polémica, la tensión que existe en este país, lo hemos estado utilizando para nuestro propio discurso interno. De manera que la oposición se ha alineado con la oposición allí y la izquierda ha estado, si no alineada con el gobierno de Maduro, que la derecha cree que sí, pero por lo menos pues pasando de forma más ambigua sobre esta polémica. El caso es que algo tenemos que cambiar nuestra estrategia internacional. Porque todo lo que ha estado haciendo cuando la derecha gobernaba en España, todo lo que hemos estado haciendo con Latinoamérica ha sido desastroso. Nuestra posición sobre Venezuela y sobre América Latina ha sido desastrosa. Hemos apoyado abiertamente el golpe de Estado en Venezuela, el intento de golpe de Estado que se quedó frustrado, pero con todo este periplo absolutamente grotesco, todo este vodevil que se montó Juan Guaidó metiendo unos supuestos camiones de ayuda humanitaria que luego fueron incendiados por los propios manifestantes de ese lado. En fin, una cosa absolutamente grotesca que ha estado contando con el apoyo del gobierno español, que ha estado participando abiertamente de la inestabilidad en Venezuela. Si por lo menos hubiera sido eficaz para algo, que no sabemos qué, pero si hubiera sido eficaz para algo, pero es que además ha sido absolutamente ineficaz para todo. De forma que lo único que hemos contribuido es a la inestabilidad de un país, a la tensión interna de un país, y eso merece alguna reflexión y merece un cambio de postura. Es verdad que el gobierno tampoco ha anunciado que públicamente vaya a haber algún cambio de postura, y si lo está haciendo por debajo de la mesa. Bueno, cabría pensar que tenemos una sociedad un poquito más preparada para aceptar que se puedan dar ese cambio. Es verdad que va a ser utilizado, cualquier cambio en la estrategia va a ser utilizado por la oposición, pero alguna explicación pública sí parece que mereceríamos. Pero lo que sí que se está observando, y no solamente nosotros, se ve en la prensa internacional, hay un análisis que ha publicado ahora un think tank francés, IRIS, en el que, da cuenta precisamente de cómo están cambiando las estrategias y habla, dice, tras el retiro de los últimos años, España está recuperando algo de protagonismo en Latinoamérica, porque lo que sí que resultaba vergonzoso es que con la posición que tenemos, puerta de entrada para Latinoamérica en Europa, con la posición que tenemos de hermandad histórica con todos estos países, no estuviéramos participando más bien de procesos de estabilización, en lugar de procesos de inestabilización de esos gobiernos. Pero sí que se está observando un viraje. Algunos lo deducimos, no está a la vista de la gente, el gobierno está más bien escamoteando las
las respuestas, pero sí que se observa un cierto viraje. Esto como telón de fondo a todo lo que ha estado ocurriendo en estos días. Pero es verdad, hemos visto como este think tank IRIS daba cuenta precisamente de los viajes de Pedro Sánchez al continente, sus tomas de posición en algunos asuntos con Cuba, por ejemplo, con Venezuela, también con la crisis venezolana. Claro, España no se asoció al inicio al proceso de Montevideo que impulsaban México y Uruguay, que privilegiaba el diálogo, y por el contrario reconoció a Guaidó y combinó la presión, también algo de diálogo por debajo de la mesa para no aislarle del resto de los países de la Unión Europea, pero en todo caso, bueno, ahora parece que se está priorizando el diálogo y estamos viendo también la posibilidad de que España vaya a acoger una cumbre sobre Venezuela. Lo digo porque todo esto marca como telón de fondo. Pero este es el protagonista en estos días. No voy a centrar la información de la que vamos a hablar en la derivada que están hablando los periódicos, que se están fijando, como siempre, en la polémica, engrandeciendo la polémica sobre la supuesta reunión y todo para tratar de debilitar en la medida de lo posible al gobierno. Ya sabéis que aquí sistemáticamente se está utilizando, se está centrando en asuntos intrascendentes, en plena agenda setting, se magnifican los errores, se magnifican las polémicas y se ignoran las informaciones. Bueno, España se ha ofrecido a crear una gran conferencia de paz sobre Venezuela en España. Esto es en lo que deberíamos estarnos fijando. Pero nos fijamos en que Juan Guaidó no ha sido recibido por el presidente del gobierno, que esto además es una tormenta de un día, porque dentro de una semana esto es irrelevante si ha sido o no recibido. Pero como posición de España, ¿cuál es la nueva posición de España? José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente del gobierno, que a petición del Vaticano, a petición de varios países norteamericanos y de varios países latinoamericanos y también de algún expresidente norteamericano, ha participado en este intento de aproximación con el gobierno venezolano y para intentar acordar diálogo entre la oposición y el gobierno. Fue entrevistado el viernes por Ángeles Barceló en la cadena SER e hizo esta reflexión. En mi opinión, acierta. Y debo decir, más allá de la cuestión ahora de la presencia de Guaidó y demás, que el enfoque sobre Venezuela, antes o después, tendrá que cambiar en muchas actitudes políticas y en muchas cabezas. Pues entonces porque hay mucha desinformación sobre Venezuela. Yo he viajado 38 veces desde 2015 a Venezuela y, por tanto, creo que algo sé de lo que pasa allí. Y promover las sanciones económicas para que un pueblo sufra, intentar derrocar a un gobierno y no apelar a la convivencia pacífica, al diálogo, al acuerdo, al entendimiento entre dos sectores de la sociedad, nos gustarán más unos u otros, entre dos sectores de la sociedad, es un error. Y, en mi opinión, el principio de defensa de la legalidad internacional, de la salida pacífica de los conflictos, debe tener más vigencia que nunca, después de lo que hemos vivido en Oriente Medio, después de Irak. Esto me recuerda mucho a Irak. Uno era malo, malísimo, y fíjese la que se organizó, y las consecuencias que ha tenido. Afortunadamente esto es América Latina y es otra cosa. Pues en efecto, porque aquí quienes menos saben sobre Venezuela son los que más hablan de ella, dice Atisbo Futuro en el chat del programa, y tienes mucha razón, porque lo que ha ocurrido aquí es que se está utilizando el tema de Venezuela como un elemento de confrontación interna en España. Y se utiliza de forma bastante interesada. No es que la oposición, no es que la derecha tenga un gran interés en que lo que ocurra en Venezuela vaya en una dirección o con otra. Es que le sirve para confrontar internamente aquí en nuestro país. Y para eso, si tiene que apoyar golpismo y golpistas y golpes de Estado en Latinoamérica, lo va a hacer sin pestañear. Pero claro, el que tenga algo de responsabilidad, el que mire lo que está sucediendo con un mínimo de responsabilidad social, sabe que la confrontación en un país como Venezuela es gravísima, que las únicas consecuencias las sufren los ciudadanos venezolanos. Bueno, pues hoy, portada en todos los periódicos, os podéis imaginar, está siendo protagonista en las portadas de los periódicos en España este asunto. ¿Por qué? Porque se han dado dos hechos en paralelo. Por una parte, la visita de Juan Guaidó, el autoproclamado presidente del gobierno y de la Asamblea y de todas las autoproclamaciones que pueda
en los que pueda erigirse, visitó España y entonces la oposición de la derecha le ha organizado un montón de actos públicos para que tenga relevancia este asunto. Y entonces, entre otras cosas, se le ha dado la bienvenida al Ayuntamiento, a la Comunidad de Madrid. Madrid, tierra de libertad. Me congratula que después de habernos encontrado tantas tardes en esa plaza de la Puerta del Sol, donde hemos coincidido desde hace tantísimos años con tantos venezolanos, que podamos cederle este espacio, el Ayuntamiento de la capital de España, en reconocimiento a lo que es el auténtico presidente de Venezuela, don Juan Guaidó. Así que, como veis, pues la derecha aprovechando la visita de Juan Guaidó para hacer oposición al Partido Socialista aquí en España. Mientras tanto, además, intentando magnificar un encuentro que se produjo entre Ábalos, miembro del Partido Socialista, miembro del Gobierno, y en una reunión que tuvo en el aeropuerto con la vicepresidenta de Venezuela. Este es un episodio que ha sido poco aclarado. La derecha defiende lo siguiente. Según están publicando hoy la COPE y según están publicando algunos digitales, dicen que para contrarrestar la visita de Juan Guaidó a España y a Europa, se había ofrecido informalmente hacer un encuentro entre el presidente del gobierno y la vicepresidenta de Venezuela. Pero cuando esta embarcó se dieron cuenta de que tenía negada la entrada en el tránsito en territorio europeo por las sanciones europeas. Y entonces se desplazó hasta el aeropuerto Ábalos para intentar que no se produjese ese conflicto diplomático, para que no se encontrase con el presidente. Nadie sabe si es cierta esta tesis o si no es cierta, pero esta es la que se está instalando públicamente en los sectores de la derecha. Lo que sí que es cierto es que la vicepresidenta de Venezuela volaba hacia España, ahora parece que volaba de Madrid a Doha para salir de la Unión Europea, que no sabemos si este era un viaje previsto, si este era un viaje intencionado, si este era un viaje calculado, si pretendía contraprogramar en efecto la visita de Juan Guaidó, y no parece que tenga mucha relevancia. Pero ha obligado a tener que salir Ábalos a explicar su reunión con la vicepresidenta. ¿Por qué? Porque en efecto se podía haber producido un cierto conflicto diplomático si se hubiera aceptado que hubiera pisado tierra en España. Pero como estaba en territorio internacional, por el lugar en el que estuvo, en los aeropuertos y dentro del propio avión, parece que eso no se ha dado, parece que eso no se ha producido, que no ha pisado suelo español. Por lo menos es lo que están diciendo desde el gobierno. En todo caso, ayer José Luis Ábalos tuvo que defender su posición, su encuentro, le restó importancia, intentó, reducirlo a un simple encuentro casi casual en el programa de Ana Pastor en La Sexta, donde fue entrevistado. Y yo no he tenido una reunión. Yo he tenido un encuentro que básicamente fue un saludo y de alguna forma también trasladarle nuestra inquietud, que por otra parte no hacía falta porque no tenía esa intención, de recordarle que no podía entrar en España. Eso no es una reunión, no es materia de reunión. Una reunión normalmente se prevé y no es el caso. Ahora, si usted me dice un encuentro, un saludo, pues podríamos. ¿Cuánto duró, según usted, el encuentro, saludo, reunión? Pues yo creo que estaría en torno a 20-25 minutos. Hombre, 20-25 minutos es más que un saludo, ministro. Sí, pero no me da tiempo a tratar nada, como comprenderá, tampoco es una reunión. A tratar que no se bajara del avión, que era lo que le habían encomendado. No me habían encomendado eso, sino que me asegurara de que efectivamente no era esa la intención. Es muy distinto, porque efectivamente no tenía intención de quedarse en España ni de entrar en España. No penséis que es un asunto menor, ya ha saltado la prensa internacional, pero ha abierto, en cierta forma, un conflicto diplomático, porque si hubiera pisado suelo español, estaba colisionando directamente contra las sanciones impuestas por la Unión Europea, de manera que no es un asunto anecdótico. Es verdad, como siempre, que la derecha lo está magnificando, lo está colocando en el tapete e está insistiendo, porque independientemente de que le provoque un problema o no a España, pues para ellos sirve para hacer confrontación. El caso es que ha obligado también, ni más ni menos que al presidente del gobierno, a salir a hablar de esta reunión, aunque también ha puesto en evidencia este intento de la derecha por crispar sistemáticamente. Lo que hizo fue poner todo lo que estaba en su parte para evitar una crisis diplomática. Y lo ha logrado, por cierto, evitar esa crisis diplomática. Con lo cual, yo entiendo que la oposición critique, pero es que critique también evitar crisis diplomáticas a un miembro del gobierno, pues es la oposición que tenemos. Es que es lo que digo. Si aquí estamos ante una política de Estado que necesitaría del diálogo y del acuerdo de todas las fuerzas políticas, pero lo que tenemos es una oposición que utiliza
el dolor del pueblo venezolano para pues, intentar hacer y confrontar con el gobierno de España. Un gobierno, insisto, que lo que quiere son elecciones cuanto antes en Venezuela, que el voto de los venezolanos y venezolanas en una democracia plena pues puedan decidir su futuro. Eso es en lo que está el gobierno de España y es en lo que estaremos siempre. Así que sí, el gobierno ahora, la postura oficial es que haya elecciones, que haya diálogo entre la oposición y el gobierno de Venezuela y tratar de jugar en este espacio político con el mayor de los sosiegos. Bueno, esto está siendo aprovechado por la oposición, entre otras cosas porque creen que el Partido Socialista, el partido del gobierno, se está podemizando. Eso es lo que piensa Ciudadanos. El PSOE está completamente podemizado. Completamente podemizado. Lo hemos visto en las últimas semanas. Por tanto, no podemos esperar ni políticas sensatas ni que trate bien a los gobiernos constitucionalistas y leales mientras pacta con los gobiernos nacionalistas. Pero quiero compartir con vosotros que este gobierno y este Partido Socialista Obrero y Español lleva mucho tiempo poniéndose siempre en el lado equivocado. Eso decía Inés Arrimadas en un partido Ciudadanos que se encuentra en una situación bien complicada porque a ver cómo afronta su futuro, pero en todo caso que hacía un gran esfuerzo por mostrar el supuesto escoramiento del Partido Socialista, la confrontación. Mira, dice Iván Batista en el chat, la derecha está ganando mediáticamente. Y en esto quiero hacer una reflexión, porque esta mañana, como no estaba María, normalmente se encarga de hacer las aperturas del programa, elegir los audios más sintomáticos de la actualidad, ¿no? Y entonces preparar la cabecera. Cuando lo estaba preparando esta mañana, una de las cosas que venimos detectando en los últimos meses es que en las grandes agencias, en Europa Press o en Servimedia, la mayor parte de las informaciones que se difunden están relacionadas con la oposición. La mayor parte. Es decir, es fácil encontrar a José Manuel Villegas, es fácil encontrar a Inés Arrimadas, es fácil encontrar en los vídeos también la posición del gobierno o el encuentro con Juan Guaidó en la Comunidad de Madrid y quizá, a veces, si habla el presidente del gobierno, algún audio. Pero es difícil encontrar posiciones del resto de partidos políticos. Por ejemplo, de Podemos. Imposible encontrar en estas agencias, salvo que se encuentre ante una formidable polémica. Los vídeos que difunden a través lo podéis ver en sus cuentas de YouTube o en sus cuentas de Twitter. Esto nos llama la atención y nos preocupa bastante porque, en efecto, si uno ve las portadas hoy de los periódicos, están dominadas completamente los titulares por el posicionamiento de la derecha. Es decir, se magnifican sistemáticamente errores, polémicas, se ignoran informaciones y se llevan a portada todos los temas que puedan dificultar, que puedan dañar el gobierno progresista. No voy a juzgar si es legítimo o no, porque todo el mundo tiene derecho a tener sus posiciones. Lo que sí que parece bastante evidente es el desequilibrio tan gigantesco, tan formidable que existe entre la información de corte progresista o de sesgo conservador, que tiene monopolizado completamente la información en España. Completamente monopolizado, hasta el punto de que es verdad que cuando uno busca audios de lo que ha ocurrido o busca cuál es el enfoque que están dando las grandes agencias, con lo que se encuentra en los medios es con un claro posicionamiento conservador. Un claro posicionamiento conservador. Y esto nos llama la atención porque, en efecto, ocurre en las tertulias de este país. En la radio, en la televisión, en los periódicos. Y además, la técnica que se emplea, una cosa con la que yo me enfrento sistemáticamente en las tertulias de televisión de este país, pero esa falsa impresión de equilibrio. Moderados de izquierdas frente a radicales de derechas. Yo no considero tener una posición extraordinariamente radical en la izquierda. Creo que muchos de vosotros me acusáis con mucha frecuencia de tener un tono demasiado sosegado. Sin embargo, tengo que confrontar sistemáticamente en las tertulias con gente que está extraordinariamente polarizada, súper radicalizada, que se dedica al insulto, a la descalificación. Yo puedo abogar por el diálogo, ni siquiera he manifestado públicamente apoyo al gobierno de Maduro. Bueno, pues así soy tachado sistemáticamente de procomunista, de madurista, de defender golpes de Estado, el golpismo de Maduro. Sistemáticamente en televisión tengo que escuchar ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que trasladan? Una falsa impresión de equilibrio. Aquí está la izquierda y la derecha representada. No es cierto. Yo cuando he debatido, yo no soy independentista y lo he manifestado en muchas ocasiones. De hecho, creo que el independentismo colisiona contra la redistribución.
y contra el internacionalismo y contra una cierta visión de la izquierda. Lo que sí que he dicho es que hay que entenderse con el pueblo de Cataluña, que hay que escucharle y que a lo mejor hay que estar dispuesto a ceder. Es una posición bastante moderada. Y me encuentro en las tertulias con que la única defensa... Dicen que representan a todos, pero pocas veces he visto a un independentista sentado en la tertulia frente al discurso claramente nacionalista español de algunos de los personajes que se sientan a mi lado. Luego además se genera la falsa impresión de unanimidad. Porque además la proporción suele ser de 2-1. No solamente colocan a un moderado frente a radicales conservadores y parece que todos somos radicales, cosa que no es cierta. Pero es que además se envía una falsa impresión de unanimidad, porque generalmente yo me siento con mucha frecuencia en una proporción de 2-1, en una proporción de 2 personas claramente identificadas con el nacionalismo español frente a una posición solitaria que además no cuenta generalmente con el apoyo de los moderadores, ¿no? Esto me ha pasado en la radio, me ha pasado en la televisión, pasa en la prensa. Cómo se magnifica sistemáticamente los errores y las polémicas y se ignoran las informaciones. Aquí puede que haya una conferencia de paz sobre Venezuela en España. Ha habido encuentros con la oposición sistemáticamente entre el gobierno y la oposición, los opositores a Maduro. Sin embargo, a eso no se le da tanta relevancia. Y nos vemos sistemáticamente cómo se centra el interés en asuntos que son intrascendentes, en plena agenda setting. A este asunto de Juan Guaidó visitando Madrid, que sería una noticia intrascendente, porque dentro de un mes no va a tener repercusiones, porque dentro de un mes será otra vez una noticia de esas que pasan inadvertida, cuando está habiendo noticias trascendentales cada día en la prensa. Bueno, pues aquí, en la prensa española, se centra en asuntos intrascendentes siempre y cuando sean polémicos, en plena agenda setting, marcando en los contenidos. Es verdad que nosotros en este programa los abordamos, porque consideramos que los ciudadanos tienen que tener una respuesta ante eso. No pueden de pronto ver cómo pasan todas estas situaciones sin tener ni siquiera una respuesta ante lo que ocurre. Luego, a mí me llama la atención, me encuentro con moderadores, pero siempre moderan a la izquierda, porque los propios moderadores están sentados a la derecha. Los moderadores solo interrumpen a la izquierda. Culpan por igual al que emite los insultos, que generalmente son los radicales de derechas, como al que los recibe o los intenta contestar. Que esto me pasa a mí sistemáticamente. O sea, uno recibe un insulto y dice, no, hasta aquí hemos llegado. Y dicen, oye, deja hablar, hasta aquí hemos llegado. Si es que esto tendría que estar siendo moderado. Y luego, raras veces el discurso de la izquierda se sale de lo establecido. Es decir, posiciones moderadas como la mía tienen cabida. No esperéis, como en Francia, ver a un anarquista sentado en una tertulia, porque eso no va a ocurrir en España. Y luego, sistemáticamente, nos encontramos con tertulias, por ejemplo, donde la derecha no da datos, da argumentario puro y duro. Yo soy de los que defienden que hay que estar allí, que alguien tiene que contestar. Porque además seguirían existiendo, que a nadie le quepa ninguna duda. Pero esto de usar los datos, de usar y tirar, ¿no? Los datos jamás van a apoyar la tesis contraria a la que se tenía previamente decidida, porque los datos se utilizan de forma muy tramposa y solamente para sostener las teorías más conservadoras, ¿no? Yo alucino, por ejemplo, con el desfile de economistas que se da en los medios de comunicación. Economistas sí, pero conservadores. El desfile de economistas liberales que tienen un extraordinario protagonismo, aunque su ideología ocupe el menor de los espacios en el espacio público, en el debate público, en el espacio político, y sin embargo tienen un gran protagonismo en los medios de comunicación. ¿Habéis visto alguna vez un economista de izquierdas? Economista de izquierdas, un Juan Torres López. ¿Cuántas veces aparece Juan Torres López en televisión frente a la que aparece Rayo, por ejemplo? Y sin embargo da la falsa impresión de que el discurso economista, moderado, con presencia en los medios, por lo tanto legitimado socialmente, es ese, cuando lo cierto es que tienen una sobreexposición. Así que, en fin, esto lo vemos hoy en las portadas de los periódicos de una forma absolutamente clamorosa, una vez más, de nuevo, una vez más, con el posicionamiento sobre este tema de Venezuela, donde estamos a cuentas, a vueltas, con otra vez intentar recolocar a Juan Guaidó como presidente cuando toda esa operación además ha sido fallida, porque ha sido un auténtico desastre en términos de convivencia y desde luego en términos estratégicos. Ha sido un absoluto desastre. Así que, queridos amigos, estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola.
Bueno, y vamos a hablar también hoy con Gabriela Biener. Gabriela Biener, ya sabéis, es escritora. Es una extraordinaria escritora muy prestigiada, latinoamericana, que tiene una vivencia personal que la ha convertido también, en cierta forma, en un icono pop, porque ella vive con una pareja, tienen una pareja de 3, y esto lo va a llevar al teatro. Empieza el jueves 30, se estrena en el Teatro del Barrio. Su historia es bastante conocida, supongo que muchos de vosotros la conoceréis, escribe en el diario.es, pero además es una gran escritora latinoamericana y ha tenido, en fin, ha contado su historia en numerosas ocasiones, pero vamos a tener la oportunidad de conversar con ella ahora en unos minutos aquí en la cafetera, porque estrena esto en teatro, y los lunes ya sabéis que enfocamos a nuevas miradas de desafío hacia lo convencional, de reivindicación, también reivindicación de los derechos de la mujer, reivindicación de una nueva mirada sobre los derechos civiles, sobre el feminismo. Así que enseguida vamos a hablar aquí con Gabriela Biener. Pero, mientras tanto, después hablaremos con Pilar de la Peña también, que tengo mucho interés. Pero dejadme que haga una lectura. La número 2 de Maduro voló de Madrid a Doha para salir de la Unión Europea, dice el periódico El País. Las sanciones europeas obligaban a España a impedir el tránsito de la vicepresidenta venezolana. Si lees este titular, en la portada impresa da la impresión de que se ha roto ese impedimento por las sanciones europeas, que de alguna manera se ha quebrado. Porque como pasó por Madrid, claro, pero en la edición digital del País se aclara en el primer párrafo, cosa que no sale, por lo menos en esta primera edición impresa. Dice, las sanciones europeas, dice la edición impresa, incluyen expresamente la prohibición de tránsito en suelo europeo. Sin embargo, Delcy Rodríguez, según el periódico El País Digital, no pisó en ningún momento suelo español, dicen las mismas fuentes de los servicios de seguridad del aeropuerto. Así que esa polémica que centra la información en la prensa, pero hoy la cogen también, la toman no solamente el periódico El País, que lo lleva en su portada, también en el periódico El Mundo. El caos en el gobierno dispara las críticas del PSOE a Moncloa, dice de ZP a Monedero. ¿Quién es quién en las relaciones con Venezuela? Acusan a Iván Redondo de imponer argumentarios para justificar giros de 180 grados y de pensar solo en el corto plazo. Dice, la reforma de la sedición, Bildu y Venezuela siembran la alarma en el partido. Dice la portada, defiende la portada del periódico El Mundo también. Sánchez renunció a reconocer a Guaidó en el pacto con Podemos. Aceptó no incluir Venezuela en el acuerdo de coalición por falta de consenso. Y también Ábalos se enroca. No he hecho mal, he prestado un servicio a este país. Dice Ábalos, también recogido hoy en la portada del periódico La Razón. Así que esto es la polémica que centra también Kobe Bryant. Adiós a Kobe Bryant. Conmoción en el deporte mundial por la muerte en accidente de helicóptero de una de las leyendas de la NBA. Vamos a hablar ahora enseguida con Pilar de la Peña, porque, en efecto, además ha habido elecciones también en Italia. La izquierda ha derrotado a Salvini. También hoy se celebra el 75 aniversario de la liberación de Auschwitz. Y también hablaremos de la caravana migrante de Honduras. Los hondureños se quejan del trato que están recibiendo por parte de la Guardia Nacional de la Policía en México, en su tránsito hacia Estados Unidos. Así que muchas cosas de las que hablar aquí en la cafetera. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Todo esto es culpa vuestra. ¿El qué? Pues todo. ¿De quiénes? De todos vosotros. ¿A qué te refieres? A los bancos, al gobierno, la recesión, América, la señora Rook. Cada pequeña cosa que ha ido mal es por vuestra culpa. ¿Qué he hecho yo? ¿A qué viene esto? A mí me culpan de mucho, pero ¿por qué soy responsable de todo el mundo? Porque todos lo somos, cada uno de nosotros. Podemos sentarnos aquí culpando a los demás, culpando a la economía, culpando a Europa, a la oposición, al clima. Y luego culpamos a las oleadas de destrucción de la historia como si estuvieran fuera de control y fuéramos indefensos y muy insignificantes. Pero sigue siendo culpa nuestra. Ya sabéis por qué.
Si una camiseta cuesta 1 libra, a una camiseta que cuesta 1 libra, no podemos resistirnos, ninguno de nosotros. Vemos una camiseta que cuesta 1 libra y decimos, oh, es una ganga, la compro, y la compramos. No me gusta ni la necesito, pero es una camiseta que me servirá como camiseta de interior. Y el vendedor se lleva 5 míseros peniques por la camiseta. Y algún campesino en su campo recibe 0,01 penique. Y nos parece bien a todos. Y entregamos la libra y compramos ese sistema de por vida. Yo vi cómo se iba a pique cuando empezó en los supermercados, cuando sustituyeron a las mujeres de las cajas por esas cajas de autoservicio. No, no es culpa nuestra, odio esas cosas desde siempre. Yo no las soporto, me sacan de quicio. Sí, pero no hicisteis nada, ¿verdad? Hace 20 años, cuando aparecieron, ¿os marchasteis? ¿Escribisteis cartas de queja? ¿Comprasteis en otras tiendas? No. Os pareció mal, pero dejasteis que pasara. Y ahora aquellas mujeres han desaparecido. Y nosotros lo permitimos. No, pero aún así y yo no creo que sí, que nos gusta el autoservicio. Lo queremos porque significa que podemos entrar ahí, coger lo que queremos y salir sin tener que mirar a esa mujer a la cara. La mujer. Una de las cosas que más me emocionan y me ilusionan es hacer que el siglo XXI sea el siglo del punto de inflexión feminista. Que si nosotras hoy podemos defender ciertas cosas, que si nosotras hoy tenemos derecho a abortar, es porque nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras compañeras, la gente más mayor, ha luchado y ha puesto sus cuerpos. Ha puesto sus cuerpos en momentos donde no era fácil. Y no todo el mundo ha defendido políticas feministas. Muchas veces son mujeres frustradas, mujeres amargadas, mujeres rabiosas y mujeres fracasadas como personas y que vienen a dar lecciones a las demás de cómo hay que vivir y de cómo hay que pensar. Mujeres de este país decidimos el 8 de marzo que nos habíamos puesto en pie y no nos vamos a volver a sentar. Así que, señores de la derecha, las mujeres no somos un colectivo social que la derecha tiene que combatir. Si permitimos que las mujeres voten, se perderá la estructura social. Es un movimiento que ha significado la mayor revolución del mundo sin que haya habido una gota de violencia. Nosotros defendemos un feminismo que llamamos un feminismo liberal. Por eso tenemos que, desde los postulados cristianos, defender un auténtico feminismo, ¿no? Un feminismo femenino. Solo derrotando la superioridad de género, derrotaremos también al monstruo de la violencia contra las mujeres. Bueno, pues os lo hemos anunciado. Los lunes ya sabéis que enfocamos hacia el feminismo y con el objeto además de dedicar un rato, hacer un paréntesis en la actualidad política para mirar a alguna mujer y reconocer públicamente a alguna mujer cuyo trabajo se está caracterizando por la defensa del feminismo, por luchar contra esta gran asignatura pendiente de la sociedad moderna, la defensa de los derechos de las mujeres, el feminismo. Y hoy teníamos mucho interés en hablar con Gabriela Biener. Gabriela Biener, muy buenos días. Hola, buenos días Fernando, buenos días Pilar y a todas las amigas y amigos de La Cafetera, encantada de estar aquí. Está Pilar de la Peña también conectado con nosotros y, claro, teníamos mucho interés, Gabriela, porque tenemos numerosísimos retos. Estamos viendo, además, en un contexto, en una sociedad en la que crece la extrema derecha, se vuelven a recuperar valores tradicionales y de pronto una escritora, Gabriela Biener, es una escritora muy prestigiada, describe a través de su caso, que lo lleva al teatro, un desafío absoluto a, digamos, a la sociedad convencional, también a la familia tradicional. ¡Qué locura enamorarme yo de ti! Gabriela Biener, que llega al teatro. Te pido, Gabriela, que nos hagas una pequeña sinopsis. Yo ya he avanzado un poquito cuando comenzaba el programa en qué consistía, pero es tu propia historia personal en una relación poliamorosa que continúa, ¿no? Sí, digamos que yo también aprendí a escribir, o más bien empecé a conceptualizar y a entender lo que ella estaba escribiendo desde hace unos años de manera autobiográfica, escribiendo sobre mí misma y gracias al feminismo, ¿no? Entendí que levantar la voz y hablar de nosotras, de hacer visibles una serie
de cosas que se mantenían escondidas debajo de la alfombra, ¿no? Que había tantos tabús en torno a nuestros cuerpos, a nuestras maneras de amar, a las violencias que habíamos recibido, ¿no? Son cosas que me hacen de repente hablar de la violencia racista, hablar de la violencia de género, patriarcal, hablar también de esa violencia de la que acabas de hablar, ¿no? Esa violencia reactiva, ¿no? De las zonas más conservadoras de nuestra sociedad, precisamente, ¿no? A consecuencia de que las mujeres y las disidencias empecemos a hablar de nosotras. Así que esta historia es sobre mí, pero no solo sobre mí, es sobre muchas de nosotras que estamos trabajando también en cómo amamos, ¿no? Cómo creamos relaciones y cómo criamos, ¿no? Mi historia aparece porque yo de repente me había vuelto una especie de representante o referente con los pocos que hay, ¿no? En el tema de las relaciones no monógamas, toda esta gente que estábamos deconstruyéndonos en el tema del amor romántico, ¿no? Y de repente me estrello, ¿no? Cuando hemos construido, digamos, nuestro oasis poliamoroso de una pareja de 3, además esperando al Mesías del poliamor, nuestro bebé de los 3 en camino, todo vuela por los aires porque de alguna manera estamos todavía en el intento, ¿no? En el trabajo y en la lucha. Y esta historia, que es una tragicomedia en realidad, en la que yo he escrito, pero que además protagonizo en el teatro, junto a la directora Mariana Altaus, pues le pusimos escenas, lo escenificamos, lo convertimos en una especie de pieza de teatro testimonial, ¿no? En la que, como te digo, cuento con muchas risas, como en una especie de catarsis tal vez, para salvarme de ese dolor, mi propia búsqueda, ¿no? Y que sigue, como dices, que ha sobrevivido, digamos. Espero no estar haciendo un spoiler, pero es un trabajo a largo plazo todo esto. Claro, porque tú cuentas tu experiencia. Estaba viendo las sinopsis que se han publicado. Gabriela tiene un esposo, una esposa, 2 hijos y una cama de 5 metros. Y en casa estalla una repentina crisis de parejas en pleno posparto de un bebé colectivizado en la mismísima primavera del amor libre. Claro, tú no lo hablas desde una perspectiva dulcificadora. Es el modelo de vida que te impulsa a ti y es el modelo que tú llevas y con el que convives y por el que has apostado. Pero has manifestado también, has mostrado las partes más difíciles, más conflictivas de ese tipo de relación, ¿no? Sí, efectivamente, me interesaba. Yo soy una escritora, quiero decir, también soy periodista y también soy activista, ¿sabes? Hago una videocolumna política diaria también, pero sin embargo mi espacio de creación también es la escritura, y en la escritura abordamos cosas que tienen que ver con nuestras contradicciones también, con nuestras debilidades, nuestros puntos ciegos, ¿no? A mí me interesaba no de repente ponerme a pontificar como la falsa celebridad del poliamor, ¿no? Sino hablar del trabajo que estamos haciendo, porque no podemos ser monógamas, ¿no? De lo mal que de repente gestioné mis relaciones y mis afectos, cómo me sumí también en los celos, cómo de repente se apoderó de mí viejos modelos, viejas dinámicas de relación, porque no es tan fácil, ¿no? No es algo que tenemos y vemos cada día en todas partes, ¿no? Como los referentes románticos que sí están en las películas, en los libros y en todos lados, ¿no? Entonces, hacerte a ti misma, construirte como relación, así de esa manera tan solitaria, precisamente para no estar solas, ¿no? Precisamente para sumar y para no restar, es muy difícil. Y es un trabajo que no está exento de contradicciones, pero yo las abrazo y de repente hay un poco también de divertirse, ¿no? Alrededor de todo este intento de estar racionalizando el amor todo el rato, ¿no? Un poco luces y sombras, tal vez, de este esfuerzo por mantenerme fiel, digamos, a mis principios, ¿no? Pero al mismo tiempo seguir siendo yo, alguien que se ha criado también en las telenovelas, ¿no? Que disfruta y se desgarra con una salsa romántica, como es el título de la obra, ¿no? Que locura enamorarme yo de ti, ¿no? Cuando ese espacio también es de seguridad para ti misma, ¿no? Porque de repente toda esa hiperracionalización, ¿no? Te deja más fría y más sola, ¿no? Cuando tienes que pensar en feminismos, en cuidar a la otra persona, en atravesar también el poliamor de feminismo, ¿no? Y no convertirte en alguien que va depredando relaciones y va consumiendo cuerpos y va, yo qué sé. Es un poco, está mi postura ideológica, está mi apuesta de vida, está mi visión de cómo me gustaría relacionarme, pero también está mi realidad, mi puesta en práctica de las cosas, lo que he intentado hacer, ¿no?
creo que hay mucha curiosidad ahora en torno a esto, ¿no? Como que nos hemos dado cuenta que algo estaba fallando, ¿no? Que nos estaba llevando a la violencia, a relacionarnos así posesivamente. No quiere decir que no tengamos celos, ¿no? Que no nos sintamos muchas veces desamparados. Nos han quitado tanto, hemos tenido tan poco, ¿no? ¿Por qué no querer algo para ti, ¿no? Y sin embargo esto no puede estar exento de reflexión. Tenemos que incluir el cuestionamiento y la reflexión. Pero entiendo, tu balance es positivo porque tu relación sigue, es tu historia personal, esta relación sigue, ¿no? Sí, nosotros somos un núcleo ya familiar de 5 personas. Tengo a mi hija adolescente, nuestro pequeño hijo de 4 años, y somos 3 personas. Obviamente las dinámicas han cambiado muchísimo en estos 6 años que tenemos de relación. Vivimos juntos, esa cama gigante sigue ahí, se usa. ¿Y cómo convive esto con el feminismo? Porque había gente que nos decía, pero es una mirada muy desafiante al empoderamiento de la mujer. Hablas de lo no posesivo, ¿no? De no poseer, o sea, no considerar que posees a las otras personas y derechos sobre las otras personas. Sí, eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? Y lo hemos visto también con la polémica del tema de la educación y lo del PIN parental, ¿no? No son nuestros hijos, no son nuestras hijas, ¿no? Son ellos mismos, son de sí mismos, ¿no? Y es lo mismo que tenemos que entender en las relaciones, ¿no? Aunque estemos todo el tiempo relacionándonos, haciendo vidas conjuntas, compartiendo una economía, en fin, no nos pertenecen, ¿no? Y eso es difícil porque toda la cultura nos ha enseñado a que tenemos que ser propietarios de algo, ¿no? Y tenemos que consumir algo. Entonces, el feminismo también te dice eso, ¿no? El feminismo te dice, no eres dueño de nadie, lo que tienes que hacer con estas personas que están a tu cargo, ¿no? También es serte responsable afectivamente de esas personas. Entonces, sumar gente a veces suma responsabilidades. No es tan fácil como decidir, oye, sí, bueno, yo voy a amar a más personas, ¿no? Amar personas también puede ser sinónimo de joder a más personas, ¿no? Maltratar a más personas, daño a más personas. Entonces, por eso, si no lo atravesamos de feminismo, de una conciencia, ¿no? De que estamos haciendo también un tipo de relación de cuidados mutuos, ¿no? De preocupación por la otra persona, ¿no? ¿Cuántas veces, no? De repente hemos pensado que simplemente nuestras ansias de poseer, ¿no? Muchas mujeres hemos sentido que poseemos cuando en realidad nos han estado mintiendo, nos han estado maltratando, ¿no? Y son alertas, ¿no? De repente que nos surgen, ¿no? Yo te quiero preguntar con esto porque, claro, me llama la atención. Por una parte, has indagado mucho en las dificultades, en los conflictos que surgen. Son parecidos a los que surgen en una pareja cuando lo que pasa es que amplificados, extendidos a más gente, pero veo conflictos bastante similares si hay conciencia de querer mejorar en la relación con los demás, empoderar hacia los demás, respetar a la libertad de los demás. Pero claro, me llama la atención, vosotros tenéis una relación, cuando dices, yo fui demasiado posesiva, ¿es una relación monógama pero de 3 o es una relación abierta a otras personas, a otras parejas, a otras...? Bueno, definitivamente o sea, realmente compartimos, ¿no? Aunque se quiera ver como bichos raros, muchas cosas absolutamente rutinarias y normales de las relaciones, ¿no? Venimos además todos programados para amarnos así, ¿no? Entonces es lógico que en un momento empecemos a reproducir lo mismo, ¿no? Y eso es lo que yo me planteo, de eso es lo que quiero ser consciente, eso es lo que de repente esta crisis me remueve, me remece, ¿no? Y me hace replantearme muchas cosas, ¿no? Por más que tuviera a la mano todos los manuales de la poliamorosa perfecta, ¿no? No estaba consiguiéndolo, ¿no? Entonces sí tuve, por ejemplo, una crisis de celos, pero también fui engañada, ¿no? Como que cumplimos todo el típico, ¿no? De las crisis románticas que brotan, ¿no? De esos enamoramientos arrasadores, ¿no? De repente de casi ser asimilado por el otro, de convertirnos en una sola persona, ¿no? De amarnos apasionadamente, en fin. Todo esto que parece en un momento tan hermoso y que de repente tiene todo también una contraparte, ¿no? Un lado tenebrosamente oscuro, ¿no? Que se puede convertir en eso. Por eso a veces es importante parar, ¿no?
y pensar y sentarte, ¿no? A dialogar sobre estas cosas, ¿no? Cómo nos estamos relacionando para tratar de hacer el menos daño posible y también ser menos dañados. Tu historia personal, yo veo ahora, la gente está comentando el programa en directo y estoy viendo los comentarios, dice Ángel, oye, qué interesante, hay quien habla del poliamor, la diferencia con las relaciones sexuales simplemente desde un enfoque más sexual, más sexualizado del comportamiento, pero esto, claro, choca, colisiona directamente contra la familia tradicional, contra esa defensa que se hace de un sistema, de un modelo de organización social, familiar, cultural. Y te habrás recibido miradas de todo tipo. A mí me parece apasionante porque además creo que refleja un cambio que se está necesariamente abriendo en esta sociedad, una nueva forma de relacionarse con los demás y de juntarse en familias, pero te habrá provocado no pocos problemas. Sí, es verdad, estamos en esa lucha, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos estado tan solas en la pareja, ¿no? De a dos? Hemos estado tan solas en la crianza de nuestros hijos, quedándonos ahí en casa, encerradas, ¿no? De repente si esto empieza a sincerarse, digamos, ¿no? Porque ¿quién no tiene a una tercera o cuarta persona en la bandeja de correo, en la puerta de la esquina, en el trabajo, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando nos sentamos todos a hablar, no? Podemos sumar, realmente podemos sumar sin eliminar, sin... a nadie de la ecuación, ¿no? ¿Puedo amar a dos personas? ¿Esto es posible? O sea, todas estas son preguntas que nos tenemos que hacer, pero que no intentan ser un patrón a seguir para nadie, que se trate de imponer desde alguien a quien le va bien con esto, ¿no? No todo el mundo le va bien esto. Incluso personas que no son monógamas pueden pasar y atravesar momentos de no monogamia, ¿no? Y eso en cuanto a las relaciones y en cuanto a las familias, está probadísimo, ¿no? Que colectivizar nuestros recursos, que es otra de las cosas que dice el feminismo, ¿no? O cualquier movimiento social anticapitalista, ¿no? Ante una realidad que nos está precarizando, ¿no? Es juntarnos, ¿no? Y es en ese sentido nosotras también somos más, ¿no? Compartimos una economía, ¿no? Estamos intentando tener una red, ¿no? Más o menos comunitaria para ayudarnos en estas cosas, ¿no? Y por supuesto, cualquier cosa que se salga del sistema te lo miran muy mal, ¿no? Y hay acoso, por supuesto, ¿no? Yo ya es que tampoco me voy a poner a lloriquear demasiado, pues es algo que contado me viene pasando desde la primera vez que publiqué un libro en el 2008, ¿no? Que ya desde esa época empecé a juntar todos los comentarios de los trolls, ¿no? Súper racistas, súper sexistas, súper violentos, ¿no? Con todas las fobias juntas, ¿no? Ahora, bueno, he sumado una cosa más y siempre me lo vuelven a decir. O sea, me dicen que obviamente que mis dos parejas en realidad me están engañando a mí, ¿no? Porque yo soy la fea y soy la chola o soy la puta o, en fin, que siguen felicitando a mi pareja masculina por tener dos mujeres, ¿no? Por supuesto, en nuestra familia, cuando hablamos de nuestros hijos, todo el mundo preocupado por esos pobres niños, cómo van a ser criados, ¿no? Sin respetar, ¿no? Los nuevos modelos familiares que desde hace mucho tiempo se están contando a sí mismos y se están relatando, ¿no? Lo que quieren es claramente negar las diversidades en todos los ámbitos, ¿no? Quieren borrarnos, ¿no? Y aquí en España, ¿quién diría, no? Están intentando retroceder, ¿no? De conquistas que eran clarísimas y referentes en todo el mundo sobre progresismo, derechos humanos y democracia. Qué vergüenza. Pero fíjate, decía Cayetano en el chat, dice, hombre, un poquito de tribu a todos nos vendría bastante bien, esto de compartir espacios, compartir cuidados, crear red. Es verdad que es una vuelta a una cierta protección familiar en el más amplio sentido de la palabra, pero también se convierte en un ariete de aquellos grupos ultraconservadores. Claro, porque yo he visto la campaña que habéis hecho en Instagram, me ha parecido maravillosa, una campaña en la que poníais todos esos insultos que habéis estado recibiendo vosotros tres a través de las redes sociales y demás, y me interesa mucho esto que dices, la manera en la que siempre se enfoca al hombre diciendo, anda, esto ha sido estimulado, incentivado por el hombre, es el beneficiario de esto, cuando, hombre, puede ser perfectamente la situación inversa, ¿no? No, totalmente, ¿no? O, a la feminista se la colaron, ¿no? Su marido polígamo, ¿no? Jamás pueden reconocer que tú has hecho algo bien o que tú eres la que
por ejemplo, como en este caso, soy yo la que tengo las dos parejas, ¿no? No él. Pero a mí nadie me felicita. O sea, siempre voy a hacer eso, ¿no? Que es otra manera de limitar el peso de la mujer hasta en esa relación. Hasta en eso es como apartarla y decir, bueno, pues esto no habrá sido decisión suya. Su trabajo es quitarnos agencia siempre, porque quieren devolvernos al silencio, ¿no? Quieren devolvernos a la dependencia, ¿no? Y, por supuesto, a la iglesia, ¿no? Así que, bueno, es lo que no vamos a permitir, y por eso visibilizarnos, ¿no? O sea, ahora mismo, sí, tú me preguntas por qué hago esta obra. En el fondo, hay una cuestión de la escritora, típicamente, porque cada vez que hago esta obra es como una especie de purga y renacimiento, ¿no? De mis cuestiones personales, ¿no? Que es lo que yo suelo trabajar en mi literatura, ¿no? Y obviamente hay un relato, espero bien contado, que es lo que me interesa, ¿no? Y que te haga reír y que te emocione y te haga sentirte identificada, aunque tú no tengas un poliamor, sino una pareja monógama, por ejemplo. Pero también está todo lo otro, ¿no? Que aquí hay acción política también, solamente por vivir, ¿no? O sea, mi hija de 13 años, que es trans no binaria, solamente por existir ya es un problema para esa gente, ¿no? Y por eso seguiremos saliendo y seguiremos mostrándonos, seguiremos contando nuestras historias de vida, ¿no? Que son completamente ahora mismo subversivas, es increíble, ¿no? O sea, 10 años después seguimos en la misma cuestión, ¿no? Empujando el carro y otra vez abriendo falsos debates sobre cosas ya superadas, ¿no? Eso es lo que les interesa. Hagámosle el menor caso y sigamos existiendo de manera, pues, así, rutilante. Brillemos, o sea. Te advierto que aquí en el programa somos muy partidarios. Nos gustan mucho las relaciones poliamorosas. Nos valen 2 hombres, una mujer, 2 mujeres, un hombre, 2 mujeres. En fin, cualquier combinación puede ser. Y nos gusta además, como dice Ana Rayo, una oyente del programa, dice, ojalá escuchásemos hablar a más personas con esta libertad de su verdad, porque hay que contar las historias para que todo podamos ver los diferentes que somos unos seres humanos y lo válido que es cualquier experiencia, el que quiera que las elija y el que no quiera que no las elija. Pilar de la Peña, te quería hacer también una pregunta, Pilar. Sí, me parecía interesante eso que ha dicho de sus hijos, ¿no? Es verdad que además me imagino que muchas de las críticas que ella recibe se concentran en sus hijos. Y igual que ha venido gente aquí al programa y nos ha contado pues diferentes maneras de crianza, esta pareja que se pasaba toda la vida viajando, o buena parte del año viajando con un niño pequeño, me interesaba que nos contara pues lo bueno y lo positivo que puede haber de esto desde el punto de vista de sus hijos, ¿no? Sobre todo la niña de 13 años, que también, pues probablemente siendo adolescente tiene su propia crisis vital, pero también que nos contara ese otro lado, ¿no? Como qué pasa cuando una adolescente crece en este entorno. Mira, la niña, que es mi hija, aparece en la obra, ¿no? Dando una especie de tutorial de cómo es ser hija, ¿no? de una familia no monógama. Y es muy divertido, ¿no? Creo que el sentido del humor lo compartimos aquí en casa, y que es bastante, no sé, iluminador, ¿no? Creo que la gente que vea a Coco hablando de su familia de esa manera va a entender mucho mejor lo que vivimos, ¿no? Sobre todo nuestra normalidad, que es tan difícil de entender. Ella fue como desde muy pequeña alguien como muy divertida con la idea, o sea, una vez que esto se lo contamos y lo descubrió, ¿no? Incluso nos inventó un nombre, ¿no? Cuando le preguntaban en el colegio, ¿no? Nos llamaba la tripareja, y un día hasta ya se cansó de decir quién era Rosy o qué relación había entre Rosy y su mamá o entre Rosy y su papá, ¿no? O de cómo había salido su hermanito y de porque era de los 3, ¿no? Y creo que esa cansina idea, ¿no? De que, los pobres niños, ¿qué vamos a hacer? Si los niños, las niñas y los niños son los que están llevando todo esto adelante. O sea, mira nada más la generación de mi hija, ¿no? Es gente completamente distinta. O sea, vas a ver las encuestas, ¿no? O sea, ya son gente que la diversidad forma parte de ellas y de ellos, ¿no? Son completamente revolucionarios, su mirada es irónica del mundo, humor, por supuesto que les tenemos que dar cuidados, por supuesto que esto se basa, como en todas las relaciones materno-filiales, ¿no? En el diálogo, ¿no? En ser transparentes, ¿no?
ser abiertos. ¿Cuántas veces nos han protegido de la verdad cuando la verdad bien dicha es lo mejor que puedes hacer con tu hijo o con tu hija? Y esta es una conversación que continúa, ¿no? Y ahora mismo estamos más curiosas aquí en casa por su propia vida que por la nuestra. Ya nuestra poliamor ya es cosa ya vieja, ¿no? O sea, es mucho más interesante su vida. Bueno, es interesante esto porque hace poco, no sé si viste el vídeo de Ignacio Aguado explicando a unos niños que para criar a un hijo, para traer un hijo, lo más importante era el amor. Y en este sentido, pues vuestro caso también evidencia que incluso pues, hasta cierto punto tenía razón, ¿no? Que realmente cuando hay amor y cuando hay confianza se puede criar a hijos en cualquier contexto y en cualquier circunstancia. Sí, ya es que seguir preguntándonos por estas cuestiones ahora en pleno siglo XXI, cuando hay tantas familias y que además sabemos que durante siglos, o sea, históricamente, en realidad, ¿no? Se ha criado ya de otras maneras, las casas llenas de las tías, ¿no? Las familias monoparentales, no solo una mujer, ¿no? Las amigas al lado de, o sea, ¿no? O sea, validemos de una vez, ¿no? No necesitamos que nos incluyan, ¿no? O sea, somos una familia más. Bueno, tenemos mucho interés, que lo sepas, tengo mucho interés, Gabriela, en ir a ver esa obra. Ay, por favor, sí, vengan a ver la obra. Vamos a ir seguro en el Teatro del Barrio, esta obra. Qué locura enamorarme yo de ti, de Gabriela Biener. Y además te espero un día en el programa que vengas y que nos cuentes también un poquito de esta experiencia. Según el Teatro del Barrio, lo que has hecho no solamente es un monólogo, sino una especie de manual de cómo sobrevivir al poliamor. No sé si lo ves muy, muy acertado ¿Es una guía de supervivencia también o no? Bueno, esa frase la pusimos, sí, el teatro y yo, y bueno, también, bueno, somos, sabes, toda la familia sale en la obra, así que no solamente soy yo, también es Jaime, Rosy, Coco, Amaru, y hay algo de eslogan, evidentemente, pero bueno, es como lo que me decías al principio, ¿sobrevivisteis, no? Sí, la respuesta es sí, entonces algo habrá de experiencia que compartir, que a alguien le sirva, incluso solamente para mirarse, ¿no? En lo que está, ¿no? Lo que tiene pendiente, lo que sueña hacer en cuanto a sus relaciones, ¿no? No sé, creo que ahí se da como una especie de comunión, ¿no? De colectiva, ¿no? De conversación que es, a mí es lo que más me gusta de escribir o de sacar cualquier cosa al mundo, ¿no? Que pueda haber ese reconocimiento mutuo, ¿no? Ese encuentro con la gente en cosas que compartimos, ¿no? Y creo que todos amamos, yo creo que o la mayoría, muchísima gente criamos, muchísima gente está replanteando sus relaciones porque no funcionan o porque generan violencia o porque se dejan o lo que sea, ¿no? Y son cosas para hablar, así que bueno, que la obra, no sé, sea una excusa para eso. Bueno, pues una experiencia en todo caso. A nosotros nos parece maravillosa porque enfoca la libertad, enfoca una nueva concepción de la familia, de la protección, también con sus dificultades, no esconde sus dificultades, pero esta experiencia de Gabriela Biener que ha llevado al teatro, en el Teatro del Barrio, a partir de este día 30. Gabriela, muchísimas gracias de corazón. Vengan a reírse porque también es muy gracioso todo. Por supuesto que estamos en esta lucha y que es de todas también, ¿no? Y, no sé, liberémonos una vez. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, Kobe Bryant, la leyenda del baloncesto, ha fallecido esta noche en un accidente en helicóptero, una auténtica convulsión en la información, pero no solamente deportiva, es que toda la prensa mundial se había convertido en una estrella global y hemos visto algunos comentarios de los propios oyentes afectados por esta noticia. Siempre hablamos del contraste que existe, en efecto, entre las muertes en el Mediterráneo y la muerte de alguna estrella, aunque sea del deporte como en este caso, pero es que en efecto es verdad que es una noticia muy, muy trascendente. Pilar de la Peña.
Hola, buenos días. Sí, la verdad es que el impacto que ha causado este accidente y esta muerte, realmente no hay más que echar un vistazo a las portadas de los periódicos. Evidentemente, todos los periódicos norteamericanos lo destacan en grandes titulares, pero también aparece en la mayor parte de los medios del resto del globo, ¿no? El País, sin ir más lejos, le tiene en su portada, y también diarios de Reino Unido, de Francia, en fin. Es verdad que la dimensión y sobre todo el impacto que ha causado ha sido brutal. De hecho, el propio New York Times en su portada lo explicaba bastante bien, ¿no? Decía que había muerto en un accidente de helicóptero una estrella de la NBA a la que todo el mundo conocía como Kobe, simplemente Kobe, casi ni con el apellido, ¿no? Y que el impacto había sido casi el mismo en Los Ángeles que en Hong Kong, en Australia, en Europa. Es verdad que la figura de Kobe Bryant en España, además, es verdad que tenía mucho enganche por el hecho de que había jugado con Pau Gasol, que juntos habían ganado la NBA, que fue una revolución también para el deporte español, y en este sentido, pues la figura de Kobe Bryant, un jugador de baloncesto de ese nivel, y que además, pues digamos que tuvo un gran impacto a nivel de la unidad en su equipo, del juego. Sucedió un poco a Michael Jordan. Todo esto ha contribuido, y la juventud, ¿no? Con 41 años nos deja, pues todo esto ha dejado realmente pues en estado de shock a buena parte del planeta. Hay algunos medios estadounidenses, el Dallas Morning News, por ejemplo, que hablaba algo así como de un día trágico y completamente, pues eso, con una convulsión. En general sí que es verdad que se observa una conmoción bastante evidente y bastante enorme a nivel, sobre todo en Estados Unidos, pero realmente que ha traspasado las fronteras. Ha traspasado las fronteras, entre otras cosas, porque a mí me llama la atención, creo que una persona como yo que asiste al deporte solamente de manera muy, 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 muy tangencial, porque no soy aficionado ni el fútbol ni el baloncesto, me gustan deportes muy alternativos, pero es verdad que paradójicamente los jugadores de baloncesto digamos que convocan una simpatía que pocos deportes logran reunir. No sé, se valora mucho su conciencia de equipo, provocan muchísimo magnetismo, ¿no? Más allá y mucho más incluso que el del fútbol, que sabemos es el deporte rey en todos los baremos, pero sin embargo el baloncesto pues goza de un importantísimo seguimiento, pero también de una gran simpatía, ¿no? Yo creo que sí, fíjate, yo además no soy en fin, yo claramente soy de baloncesto mucho más que de fútbol, puestos a elegir un deporte, claramente no soy imparcial, pero además creo que tienes razón, ¿no? El fútbol es verdad que es un deporte en equipo, juegan 11, pero hay muchísimo más margen para la individualidad, y de hecho se suele destacar a jugadores pues individualmente, Messi, Ronaldo, en fin, todos lo que ha habido a lo largo de la historia, a pesar de ser un deporte de equipo, se le destaca. En el caso del baloncesto también, pero por ejemplo, Kobe Bryant necesitó a sus compañeros, es decir, los primeros anillos que ganó fue de la mano de Shaquille O'Neal, otro gran jugador. Después, pues todo el mundo ha destacado que la llegada de Pau Gasol a los Lakers contribuyó y hizo que el equipo fuera mucho mejor, porque claramente es un deporte en el que el equipo pues influye y aporta mucho más. Quizá en este sentido, pues es verdad que eso engrandece también la figura individual, pero la capacidad de hacer equipo, que es algo que a veces también a algunas grandísimas estrellas del deporte pues se les echa un poco en falta, o digamos que no muestran esa capacidad. Y en este sentido yo creo que muchos de los titulares y de los artículos de prensa están destacando que Kobe Bryant sí demostró esa capacidad de hacer mejores a sus compañeros, ¿no? Y eso quizá también es una de las cosas que ha contribuido a que haya un gran impacto en Los Ángeles. Por ejemplo, además mucha gente ha recordado pues la capacidad que tenía de conexión en general con la ciudadanía, con gente de todas las edades y clases sociales, y que supo eso, pues engrandecer no solo su valor como jugador, sino también su capacidad para hacer mejores a los demás y para impulsarse y para, como colectivo, pues lograr grandes metas. Bueno, a nadie se le escapa en todo caso. Vuelvo a insistir también por el propio enfoque que tiene este programa. Nos llama la atención, nos parece una triste noticia para no solamente los seguidores de este deporte, sino para pues su gente, su círculo cercano, sus familiares, la gente del mundo del deporte, otros jugadores de baloncesto, otros jugadores de otras disciplinas. Pero en efecto es verdad que hay un gran contraste entre esta enorme dimensión. Esta misma noche el Ocean Viking de Médicos Sin Fronteras ha rescatado a 184 mujeres y niños, 102 han sido rescatados junto a las costas.
Hay decenas de desaparecidos cada día, muertos en las costas que no ocupan ni una sola línea en los periódicos. Pero cuando estas otras noticias ocurren y tienen la dimensión que tienen, también nos hacen reflexionar sobre la manera en la que nosotros nos reflejamos en el espejo de nuestros jugadores favoritos o de las personas en las que depositamos las ilusiones. Así que todo en esta vida forma parte de la naturalidad, del día a día y debe ser reseñado como tal y recordado. En todo caso, también es verdad que han ocurrido muchas cosas en el panorama internacional. Veíamos la caravana migrante, los que llega desde Honduras, que pasa por México, se están quejando mucho del trato que están recibiendo en México. Van camino de Estados Unidos y decían, es que queremos explicarle al mundo que a pesar de las actuaciones de la Guardia Nacional no somos ningún problema para México, pero es más, solo estamos buscando una vida mejor. Pues la verdad, da indignación ver cómo tratan al pueblo hondureño, porque la verdad, uno no viene a quedarse aquí en México, uno nomás pasa aquí para irse para Estados Unidos. Uno tiene en mente el sueño americano, no necesita quedarse aquí en México. ¿Para qué? México a veces en unas ocasiones se ha portado muy bien, pero esta vez ya da indignación cómo trataron al pueblo hondureño. Quieren subir los autobuses y ¿cómo lo vamos a bajar de ahí? Entonces, estamos de acuerdo a colaborar en los estatus migratorios, pero aquí abajo, o sea, los organizamos lo mejor que podamos, les damos los datos que ellos quieren y lo hacemos como ellos lo están solicitando. Pero subir los autobuses no, señores, porque ya no los bajan de ahí jamás. Se los garantizamos y estamos en paz. Así que también quienes forman parte de esta caravana migrante se niegan a subir a los autobuses que le pone la administración porque saben que es la deportación garantizada. Una caravana que está atravesando México con destino a Estados Unidos y que se encuentra con numerosísimas dificultades y que nos está dejando una vez más en la inmigración terribles imágenes. La inmigración, los refugiados y lo mucho que tenemos que aprender de las personas que visitan nuestro mundo. ¿Sabéis quién lo ha reivindicado? Ara Malikian. Este fin de semana se han celebrado los premios Goya y Ara Malikian recibió un premio Goya y defendió precisamente la inmigración, no solamente como fórmula de convivencia, sino como fórmula de enriquecimiento social. Este documental habla de muchas cosas, de violines, de música, etcétera, etcétera, pero lo que más habla también es de inmigración y de refugiado, porque yo lo he sido. Hoy día, últimamente, se nos quieren hacer creer que los inmigrantes y los refugiados somos como la causa de todas las miserias de nuestra sociedad. Espero que todo lo creáis. Y siempre la inmigración, siempre los viajeros fueron la riqueza de nuestra civilización. Muchísimas gracias. Gracias. Y lo escuchamos en un día en el que sabemos que ha habido elecciones en Italia. La izquierda ha derrotado a Salvini en las elecciones regionales, Pilar. Sí, lo comentábamos la semana pasada, que en realidad se celebraron este domingo unas elecciones a las que en realidad eran una especie de elecciones autonómicas, eran regionales en Emilia-Romagna, que es una región en el norte de Italia, además es una región bastante rica, pero que había sido tradicionalmente el bastión de la izquierda, ¿no? La izquierda llevaba ahí gobernando pues prácticamente toda media vida. Y en estas elecciones realmente los sondeos indicaban que la coalición con Matteo Salvini, que además en estas elecciones se presentaba en una coalición bastante amplia, en concreto con el partido de Silvio Berlusconi, pues estaba bastante cerca y tenía realmente posibilidades de ganar. Y el propio Salvini había planteado estas elecciones como una especie de plebiscito sobre el gobierno que ahora forman el Partido Demócrata y el Movimiento 5 Estrellas, hasta que hasta el verano pasado pues él estaba en coalición con el Movimiento 5 Estrellas pues en el gobierno. Ahora mismo hay otro gobierno. En este sentido, Salvini lo había planteado como este plebiscito. Y realmente había cierto temor que Salvini pudiera ganar y desde ahí pudiera servir una especie de peldaño, de primer peldaño para recuperar el gobierno y para instalar un gobierno de la Liga en Italia. Sin embargo, esto al final pues no ha resultado así, es lo que destaca toda la prensa, ¿no? Que digamos Emilia-Romagna ha frenado a Salvini, ha frenado las ambiciones, ha salido derrotado además de forma bastante clara, con el candidato del Partido Demócrata ha sacado más de un 50% y Salvini, la candidata de Salvini un 43%. Además ha habido una enorme participación que se ha doblado con respecto a las elecciones de 2014, si entonces votó pues poco más del 30%, en esta ha superado el 60% y en este sentido pues se reivindica como realmente un gran triunfo y una barrera a Matteo Salvini y a la Liga, ¿no? Digamos a esta política de extrema derecha. Lo destacan la buena parte de los medios italianos. La República, por ejemplo, que dice la primera gran derrota. Il Messaggero habla de que le han dicho stop a Salvini y existe un poco esta sensación de que se ha salvado un match ball. Veremos a ver en cómo continúa la política italiana, que en sí mismo siempre es bastante compleja y con
y tiene muchos giros inesperados, pero en principio este primer match ball se ha salvado, y en gran parte muchos medios también recuerdan el movimiento de las sardinas, que también hemos hablado de él aquí en la cafetera, y cómo desde un movimiento estudiantil y desde la base se ha impulsado esta respuesta antifascista, que seguro que ha tenido bastante que ver en el resultado electoral. Bueno, y hoy también es un triste aniversario, una fecha de uno de los mayores dramas de la humanidad, Auschwitz, el campo de concentración. Fue liberado un día como hoy, el 75 aniversario de la liberación de Auschwitz. Es una fecha muy importante que merece ser reseñada, porque un día como hoy las tropas soviéticas entraron en el campo de concentración de Auschwitz. Era el mayor complejo de campos de concentración creado por el régimen nazi. En uno de los 3 edificios fue precisamente donde se comenzó a suministrar el gas asesino. Se empleó por primera vez este gas mortífero, el Ciclón B, como medio de exterminio. Un campo de concentración que tenía como finalidad la reclusión de los considerados como enemigos del régimen nazi, el suministro de mano de obra forzada y también la eliminación, el asesinato físico de los recluidos. Un día como hoy, 75 aniversario, fue liberado el campo de Auschwitz, Pilar. Sí, y se está conmemorando bastante, por aquello de lo redondo que es el aniversario. Está habiendo muchos actos de recuerdo y cierta reivindicación de lo importante que es la memoria de lo que sucedió en estos campos de concentración no caiga en el olvido. En este sentido ha habido un par de noticias llamativas, una un poco preocupante, que es un cierto enfrentamiento diplomático entre Rusia y Polonia, no en concreto por el campo de Auschwitz, sino un poco acusándose mutuamente de revisionismo histórico, ¿no? Rusia acusando a Polonia de tener una mayor vinculación y de haber apoyado y facilitado mucho más la invasión nazi de lo que han reivindicado los historiadores, y desde Polonia al revés, ¿no? Acusando a Rusia de intentar reivindicar o justificar el régimen de Stalin. En fin, se ha producido este enfrentamiento diplomático, que no es nuevo, pero que se ha recrudecido con este 75 aniversario. Y en el otro campo podríamos hablar de una noticia bastante esperanzadora, bastante positivo, y es que por primera vez el gobierno de Holanda ha pedido perdón por, digamos, la implicación que tuvo su país en todo esto, en toda la campaña de exterminio y, en fin, en todos los campos de trabajo, los campos de exterminio nazi, dado que Holanda fue invadida y fue ocupada por Hitler, y en cierta forma se acusaba de cierta colaboración también. El primer ministro holandés, Mark Rutte, ha pedido perdón en este 75 aniversario por considerar que demasiados funcionarios holandeses o no contribuyeron o apoyaron o, digamos, facilitaron esta situación, y en este sentido por primera vez ha querido reconocer esta situación, pedir perdón, que en sí mismo es un hecho bastante llamativo y bastante destacable. El 75 aniversario de la liberación por parte de la Unión Soviética de Auschwitz, el campo de concentración que se convirtió precisamente en el icono, en el escaparate mundial de la maldad, y que abrió esa pregunta que todavía no ha sido respondida: ¿cómo el mundo democrático, el mundo libre pudo dejar abandonados a los judíos y dejarlos en manos de los verdugos durante tantos años? Y luego la manera en la que la historia se ha reescrito y lo poco que se ha considerado que fueron precisamente las tropas soviéticas quienes liberaron, quienes tuvieron que enfrentar a la Alemania nazi con miles de vidas por medio, y todo este legado, todo este dramático legado que después quedó para las sociedades mundiales, que han ubicado el nazismo como el epicentro del mal. En fin, como ejemplo, hoy el 75 aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz. Pero, bueno, esto es lo que nos trae la actualidad en un día como hoy. Before I drift away, speak to my heart, reminding me that I belong. I am not allowed to walk alone. Bueno, pues así llegamos al final de nuestro programa. Son tiempos, en efecto, de numerosísimos cambios sociales, a la vez también con una gran resistencia, con algunas personas que se resisten y que tienen la nostalgia como motor de su vida, pero unas generaciones que
también. Me gustaba esto que decía Gabriela Biener Pilar cuando decía, da igual la resistencia que puedan intentar ejercer los pines neandertales y todas estas cosas que se inventa la derecha, porque los hijos en los institutos, en los colegios, más allá de nuestras miradas, son no solamente el motor, sino la avanzadilla de importantísimos cambios. Se relacionan de otra manera, se relacionan con los demás de una manera completamente diferente que ni siquiera los propios padres reconocemos cuando no hace tanto que nosotros éramos pequeños. Yo no hace nada que era pequeño. Pero ya, claro, bueno, no sé, yo seguro. Pero es verdad. Oye, en todo caso, lo que estoy es muy, muy sorprendido con la dimensión del impacto que ha tenido en la gente la muerte de Kobe Bryant. Me llama muchísimo la atención. Sí, la verdad es verdad que yo creo que era un referente en muchos aspectos y un jugador que se veía ahí también un poco como invulnerable, ¿no? Que eso no lo hemos comentado algo antes, que ciertas personas parece que nunca les puede suceder nada. Es verdad que la vida nos ha demostrado que no es así, que cualquier ser humano es independientemente de lo que haya hecho en su vida, nadie está inmune de que le pueda suceder una tragedia así y de que la vida pues se cobre un peaje antes de lo que se pensaba. Pero yo creo que en este sentido también la juventud de Kobe Bryant hace apenas 2 o 3 años que se había retirado del baloncesto profesional y esto también ha impactado. Pero sí es verdad que es llamativo. Yo incluso ahora que hablabas de cómo lo asimilaban las nuevas generaciones, fue mi hija la que me lo dijo, que se había enterado de que esto había pasado y cómo pues eso traspasa fronteras, barreras generacionales y sí es verdad que de una forma que quizá no era previsible, que quizá ni él mismo se hubiera creído estando en vida, pero su muerte realmente ha impactado globalmente. Yo me alegro de que algunas de las élites, antes hablábamos de cómo informativamente se está solapando completamente, se esconde el discurso con una cierta vertiente progresista de los elementos, de los trucos, las estrategias que se emplean en televisión, en los medios, en los periódicos, en las radios, para tapar cualquier nueva mirada sobre la sociedad, etcétera, etcétera. Y claro, yo me alegro mucho de que de esto no se hayan dado, que sigan en estas trampas en algunas élites, en los medios de comunicación, en los grandes equipos de dirección, porque no se han dado cuenta de que el gran mensaje viene por las redes sociales, el comportamiento. Dice, mientras ellos intentan hacer política en programas como Mujeres, Hombres y Viceversa, colocando ciertos perfiles, ciertos personajes, ciertos temas de preocupación. Dice, no, es entretenimiento. No es entretenimiento. Es pura intoxicación de la mente de la gente. Y sin embargo, la gente joven de esa edad, donde se informan es a través de las redes sociales, a través de nuevos mecanismos de comunicación, se relacionan con los demás de formas que los padres ni sospechan. Y esto, bueno, me da una cierta esperanza sobre el futuro que nos viene por delante. Bueno, por lo menos abre un mundo nuevo, ¿no? Abre un nuevo escenario en el que pues no será tan sencillo influir. Eso también plantea riesgos y plantea pues situaciones que no sabemos por dónde van a ir, pero creo que es evidente que está sucediendo así y no reconocerlo es engañarte a ti mismo y tratar de mantener, digamos, un poder que probablemente hayas perdido o que por lo menos ha perdido eficacia. Así es. Bueno, nos vamos a marchar. Gracias, Pai. Muchas gracias. Gracias a ti. Y muchísimas gracias a todas por vuestra compañía. Muchas gracias por vuestro apoyo hoy. Y a María.es le deseamos una pronta recuperación y nosotros volvemos mañana con más cosas aquí en la cafetera. Porque si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás sola. Allí donde estés, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Blood that speaks better word, better louder than lies that I have heard. The Spirit leads and the Spirit sings. Let me keep it step ahead.